tenía ganas, Antonio tenía ganas, yo no hemos tenido oportunidad de conocernos todavía, porque, bueno, yo os voy a presentar primero a Antonio y luego os digo por qué tenía ganas de conocerlo. Antonio es licenciado en Psicología Clínica y además tiene varios másteres, uno de ellos en Psicología Analítica, junguiana, y es doctor en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Y esto por qué es relevante? Por cómo consiguió su doctorado. Y lo consiguió defendiendo una tesis con el título siguiente: Las imágenes del tarot Rider-Waite, el significado iconográfico y simbólico en relación al proceso de individuación. Es decir, que aquí donde lo veis ha hecho un trabajo asombroso, una tesis brutal, tengo que decir, que tiene una profundidad tremenda en la que habla no solamente del tarot Rider-Waite, aunque este es la parte final de esta tesis, sino que habla también de la simbología del tarot de Marsella y en algunos tarots originales. Y me mira tipo que decir, mira esta chica cómo lo sabe, porque yo cuando supe que había alguien que había hecho una tesis con este título dije, yo quiero, en esta tesis, yo quiero ver quién ha hecho un estudio tan profundo, y tengo que decir que yo me he leído entera la tesis de Antonio. Es una tesis larga, dividida en 3 bloques, fantásticos, apasionantes. Para aquellos que solo queráis ver la parte de Rider, pues está muy bien, esta parte final, pero yo tengo que decir que vale la pena leerla entera. Así que por eso yo quería conocerlo personalmente, porque a mí me ha fascinado, y de verdad que es que os gusta la parte del simbolismo, os recomiendo muchísimo que si tenéis la oportunidad, pues la leáis, me ha encantado. En este caso, Antonio nos va a hacer una ponencia en la que va a hablar de cómo las imágenes de los arcanos y sus arquetipos nos ayudan a través de la visualización a sanar nuestras heridas y dificultades. Así que nada más, un fuerte aplauso para Antonio. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Escuela de Mario Casal por haber invitado a este congreso. Bueno, tenía muchas ganas también de estar aquí con vosotros porque, ¿cómo decirlo? Pienso que el tarot tiene que abrirse a nuevas perspectivas. Y, digamos, el enfoque que yo he realizado es un enfoque más psicológico, si queréis, y relaciono cada vez más, yo pienso que es el futuro también del tarot, a la parte terapéutica. Yo llevo muchos años trabajando con el tarot, llevo pues casi digamos unos 15 años trabajando con él en terapia, a través de la visualización creativa, y bueno, los resultados son excepcionales. Yo considero que se desconoce. Desgraciadamente yo pienso que tenemos una herramienta terapéutica muy importante en el tarot, y desgraciadamente yo pienso que eso todavía se desconoce. Hay muchos prejuicios contra el tarot y por lo tanto la parte terapéutica es muy desconocida. También quiero deciros que voy a enfocar esta visión del tarot desde la perspectiva de la psicología de Carl Gustav Jung, que mucho se ha hablado, que mucho se menciona, por la sencilla razón de que el tarot son arquetipos. Primero hablaré de la visualización creativa como técnica terapéutica, y después quiero hablar también del tarot y el proceso de individuación un poco, y por último hablaré de las visualizaciones que yo utilizo a nivel terapéutico con los pacientes. La psicología de Carl Gustav Jung solo se puede entender si partimos de la base de que está dentro de la escuela psicoanalítica. ¿Qué quiere decir eso? La escuela psicoanalítica parte de la base de que tenemos una psique que está dividida entre consciente e inconsciente. El centro de la conciencia es el yo y nos permite ponernos en contacto con el mundo exterior. El inconsciente sería nuestro mundo interior, y además para Jung está dividido en 2 sustratos. Uno que se llama inconsciente personal, que sería un poco lo que se llama normalmente el arquetipo de la sombra, o la sombra, perdón, no el arquetipo sino la sombra, en el sentido de que es el inconsciente se va formando
por lo que reprimimos, por lo que no nos gusta de nuestra personalidad y lo vamos metiendo allí. Pero también dice, después de ese inconsciente personal, en su parte más profunda hay un inconsciente colectivo en el cual es común a todos los seres humanos, y en el cual allí está toda la herencia psicológica, espiritual e histórica de la humanidad. Los habitantes, por así decirlo, las fuerzas profundas de ese inconsciente colectivo son los arquetipos, que son los que generan las imágenes creadoras o las imágenes simbólicas de las religiones, de las mitologías, de los cuentos y, en último término, del tarot. ¿Cómo podemos influir en ese inconsciente? Porque al fin y al cabo la terapia lo que intenta es influir para modificar ese inconsciente que por otra parte es inobservable. No se puede observar directamente, solo puede ser observado o de alguna forma intuido a través de los sueños y de los símbolos, porque su lenguaje es el símbolo. Por eso yo utilizo el tarot, porque el tarot es un lenguaje simbólico y me permite introducirme en él, porque de alguna forma, el inconsciente habla a través de esos símbolos. Hay dos formas de trabajar con el inconsciente, a través de la imaginación, estamos hablando, a través de la imaginación. Una sería la imaginación activa de Jung y la otra la visualización creativa. Jung fue el creador de la imaginación activa. Digamos que él utilizaba a través, cuando un paciente tenía un sueño, le decía que imaginara partes de ese sueño y que a partir de aquí empezara a generar o trabajar con la imaginación. Pero él nunca intervenía. Él dejaba que el paciente pudiera visualizar o imaginar a partir del sueño. En cambio, la visualización creativa se interviene. Para mí es la diferencia fundamental entre imaginación activa y visualización creativa. El psicólogo o el terapeuta puede intervenir no solamente al principio de la visualización, sino durante el proceso que dura la visualización. ¿Queda claro? ¿Sí? Podemos definir la visualización creativa como una psicoterapia de la imaginación, que está entre la imaginación activa de Jung y el uso directo del símbolo. Sirve tanto para diagnosticar como para realizar un tratamiento terapéutico. En la visualización creativa el paciente expresa sentimientos, actitudes y estados anímicos a través de las imágenes simbólicas. Por tanto, moviliza respuestas emocionales. Es muy fácil. Si el paciente se cree lo que está viendo, el inconsciente habla. Es fundamental que el paciente, cuando entra en la visualización o cuando entramos en visualización, se crea lo que está viendo. Trabajamos con la imaginación. Digamos que sería el cuento personal. Cada visualización es una creación personal y permite ponernos en contactos con ese inconsciente que, por otro lado, es inobservable. En el sentido que no se puede ver. Se ponen de manifiesto los conflictos y ansiedades que dominan las relaciones y esto posibilita que las imágenes sean un sello derivado de la propia ecuación personal. Es decir, que a través de la visualización se manifiesta el mundo personal, el mundo del interior del paciente. Elaborar un conflicto significa poder contenerlo suficientemente en nuestro interior para poder experimentar en nuestro mundo interior sus diversas facetas y en especial la forma en que nos afecta a nosotros mismos, reconociendo la propia participación en el desarrollo del conflicto. Como he dicho, cada visualización es una creación que expresa la manera personal de cómo el paciente establece contacto con su realidad interna y actúa como un medio que moviliza y reedita los diferentes aspectos de la vida emocional. A ver, yo estoy haciendo ahora un curso de visualización creativa con el tarot. Hemos trabajado el mes pasado, la emperatriz y el emperador.
El arquetipo es el mismo, pero cada uno lo vive diferente. Esto es lo que quiero decir, se manifiesta el mundo interior. Cada visualización es diferente y cada persona lo vive de una manera diferente. Si es la emperatriz y el emperador serían el arquetipo del gran padre y de la gran madre. Evidentemente que eso condiciona, la relación con nuestros padres condiciona la vivencia del arquetipo. Pero sí que es verdad, a Jung le provocó bastantes problemas, los arquetipos son innatos y por lo tanto el arquetipo del gran padre y de la gran madre son innatos y eso condiciona la relación que también nosotros tenemos con nuestros padres. No solamente son las relaciones, sino qué esperamos de mi padre, qué espero de mi madre, lo que condiciona también mi relación con ellos. A través de la visualización el paciente se pone en contacto con el mundo simbólico y esto permite que el símbolo entre en la conciencia, le da lugar y puede establecer una relación dialéctica con él mismo. Pero también permite introducirnos en el inconsciente y hacer que éste se manifieste. Utilizamos su lenguaje y entonces empieza a hablar. Lo que era inconsciente se vuelve consciente. La persona entra en contacto con su parte reprimida, con sus miedos y traumas. La atención va hacia adentro y conecta con sus carencias, dolores, angustias, odios, celos, agresividad, rabia, etc. Es decir, con la sombra. Si el trabajo continúa en profundidad, llegaremos a la causa o las causas que han originado el conflicto. Sí, ahora no se ve muy bien. Bueno, quería hablar un poco de estas imágenes porque no sé si se ve muy bien, pero sí, los pescadores es un lago, el bosque y el lago son símbolos de lo inconsciente también. En muchas mitologías, en la mitología artúrica, el bosque es considerado como un símbolo de lo inconsciente. Tanto el paciente como el terapeuta lo que hacemos es pescar en ese inconsciente para poder sacar esa información que nos permitirá crecer y por otro lado también curar. Cuando volvemos aquí también, la entrada al inconsciente siempre tiene que ser, nunca podemos entrar con una luz demasiado fuerte, porque si no, no vemos las sombras. El inconsciente es un mundo de oscuridad, aunque también de luz, pero para poder entrar en él hemos de ir como con una vela, porque si no, por ejemplo aquí no lo veríamos, las sombras, es decir, los árboles que parecen negros, no se verían, no veríamos lo que hay. Y por último, a mí me ha parecido muy interesante esta foto de Blade Runner de Ridley Scott. Ese ojo, ¿no?, que parece que tenga un universo dentro de luces. El inconsciente es igual. Es un mundo de luces y de sombras, de oscuridad y de luz, en el cual nos tenemos que mover a tientas para poder ver y para poder de alguna forma modificarlo, para poder introducirnos en él y ver qué espera, qué siente. Bueno, ahora vamos a hablar de la visualización creativa a través del tarot. La visualización creativa a través del tarot es terapéutica. Permite que a través de la imaginación se puedan ver y escuchar las imágenes que emergen del inconsciente. Los contenidos aparecen a veces personificados y se puede establecer una relación dialéctica. Y entonces lo que está sepultado en el inconsciente, que está en el olvido, emerge produciendo una toma de conciencia. Esto es fundamental en psicoanálisis. La terapia siempre va enfocada a las tomas de conciencia, porque para el psicoanálisis las tomas de conciencia son terapéuticas, curan. El tarot representa un mapa simbólico de la psique. Como he dicho anteriormente, esto es la psique. Aquí lo tenemos, los 22 arquetipos
tenemos aquí una representación de la psique. Eso no lo digo solo yo, por ejemplo, el Salínico en el tarot también lo dice perfectamente, ¿no? De que el tarot. Y tenemos la psique de la... Esto es más fuerte todavía, ¿no? Una representación del inconsciente colectivo occidental. El tarot representa un mapa simbólico de la psique. Cada carta es un arquetipo que tiene detrás una historia que lleva siglos siendo trabajada por nuestra cultura, por tanto el inconsciente la reconoce fácilmente. Cada carta representa una parte de la psique y acota lo que se quiere trabajar como problemático y patológico del paciente. También crea un marco referencial en las visualizaciones, claro. Cuando yo cojo una carta estoy acotando lo que quiero trabajar. No las coge el paciente, las cojo yo. Y entonces también evita, porque el inconsciente podemos, yo esto lo he visto también en cursos, ¿no? Que la persona empieza a imaginar y nos perdemos en la imaginación. Entonces, también es verdad que cuando trabajamos con una carta, esto hace posible que se desborden las imágenes. Evita que se desborde. Esto también es importante. El símbolo, es decir, la imagen concentra la energía psíquica hacia la problemática del paciente de una forma más precisa y rápida. Lo que está sepultado en el inconsciente, lo que está en el olvido, como he dicho anteriormente, tiene una toma de conciencia, que es lo fundamental. Esta imaginación guiada es como un señal despierto. Y el paciente en relajación debe responder a las preguntas e indicaciones del psicólogo. Pero llega un momento en que el paciente debe situarse en lo que yo llamo la espera. Después de una pregunta o una indicación, el paciente, en la medida que puede, tiene que parar la mente consciente y esperar que el inconsciente hable. Es lo que yo digo. Cuando estamos dentro de la visualización, le digo, para. Y la primera imagen que surja, eso es lo que es importante. Deja, no pienses, no imagines, deja. Y ahí es cuando se manifiesta realmente lo inconsciente. En este momento es cuando puede aparecer la imaginatio vera de los alquimistas, porque las visiones y las imágenes emanan directamente del inconsciente. Se pueden producir series de fantasías de larga duración y con unas ciertas frecuencias dramáticas a través de las series de visualizaciones de las cartas del tarot. La ventaja de este método es que saca a la luz una gran cantidad de contenidos del inconsciente. Claro, las series también lo importante también es que podemos hablar con los arquetipos. Yo puedo hacer una pregunta, por ejemplo, estamos con la emperatriz. Y entonces la persona la visualiza y la mira y me dice, no me hace caso. Por ejemplo. Y yo le digo, dile por qué. Pregúntale por qué. ¿Puede responder o no? Pero lo interesante es que pasamos al lenguaje, es decir, la persona puede hablar con las figuras, con los personajes, con los arquetipos, donde surgen diálogos y los pacientes hablan con las figuras y arquetipos de las cartas del tarot. El paciente, en la medida que va repitiendo la visualización, se va liberando de un estado anímico desdichado. Al repetir las visualizaciones, y esto es lo importante, se da forma creativamente, se configura a sí mismo. La repetición continua de las visualizaciones provoca que el símbolo sea terapéutico, porque permite coser la herida, es decir, la división interna, los traumas y patologías. Permite unir los opuestos irreconciliables, provocando su integración y por lo tanto una recuperación psíquica. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, entre el consciente y el inconsciente hay un conflicto. Las patologías vienen cuando ese conflicto se vuelve irresoluble entre la consciencia y el inconsciente. Entonces el símbolo emerge como una unión de opuestos, porque puede unir lo consciente y lo inconsciente, por eso es terapéutico. En el símbolo se unen los dos. Y por lo tanto, puede producir lo que se llama en psicoanálisis la toma de conciencia. El hecho de que al tomar conciencia se está uniendo el consciente con el inconsciente.
si la terapia sigue en profundidad, esto solo lo voy a apuntar, si la terapia sigue en profundidad, emerge un tercero. Por eso ahora que Jung lo simboliza con el arquetipo del niño. Ahora podemos entender por qué el niño está en la carta 19 del tarot, que está a finales del tarot. Porque ese niño representa el arquetipo del sí mismo. Ese niño representa desde una perspectiva psicológica que a través de la visualización y de la terapia se está creando un nuevo centro de la personalidad que posibilita, que de alguna forma está provocando una transformación profunda de la psique. Esto es algo fundamental que hemos de entender de la psicología junguiana. En el psicoanálisis de Freud, el inconsciente es un saco de porquería. Solo, de alguna forma, solo está lo que reprimimos. Para Jung no. El inconsciente es creativo, es más, puede curar, puede, no solamente eso, sino que es capaz de generar nueva psique. Cuando en una visualización sale el niño o el propio paciente, aunque sea un hombre, esté embarazado, o sale un niño, varias veces se repite que salen niños, quiere decir que algo nuevo se está formando en la psique. Algo nuevo está naciendo. Y por lo tanto eso modificará la personalidad. Yo en la tesis doctoral, en las tesis siempre se hacen hipótesis. Se tiene que plantear una hipótesis. Mi hipótesis fue que el tarot explica un proceso de renacimiento y transformación progresiva de la personalidad. Para Jung, las series de imágenes del tarot, Jung habla 2 veces del tarot. 2 veces. Una vez lo hace en el año 1934, me parece que es, los seminarios que hizo en Inglaterra, y luego lo pone en Arquetipos y Inconsciente Colectivo, en su obra, en su libro Los Arquetipos y Inconsciente Colectivo, y según él provienen de los arquetipos de transformación las imágenes del tarot. ¿Qué quiere decir que es un arquetipo de transformación? Para mí los arquetipos de transformación son los que son situaciones típicas, no son figuras estáticas, sino situaciones. Por ejemplo, el colgado sería una situación, el mago también porque tienen en la mesa una serie de instrumentos, muestran situaciones. Se apoya en una conferencia que dio el profesor Robert Bernoulli sobre el tarot en el círculo de Eranos, el simbolismo de las figuras geométricas del tarot. Para Bernoulli, las 22 cartas del tarot muestran múltiples aspectos geométricos, y esto indica en el sentido más profundo de que cada carta hay una figura geométrica. Mirad. Es decir, de cada imagen, detrás de cada imagen hay un arquetipo que se muestra a través de una figura geométrica. ¿Vale? Cada carta está personificada en una imagen. La figura geométrica representa el arquetipo que el tarot lo expresa a través de la imagen. Para Salinicos, el tarot es una historia mundial de las experiencias que se encuentran en el camino de la autorrealización. Explorar las imágenes del tarot es una manera de explorar los arquetipos. Penetrar en su simbología es penetrar en el arcano de la vida, en lo desconocido y en el misterio de la psique. Sus imágenes han configurado una gran obra de amplificación colectiva, estableciendo una secuencia ordenada que contiene el consciente y el inconsciente. Es más, yo en la tesis doctoral lo que digo es que el tarot es una de las más grandes creaciones, por no decir, no solamente de la civilización occidental, simbólica, evidentemente. Para mí es una pasada. El tarot es un libro de imágenes simbólicas que emerge de la imaginación creadora. La totalidad de los arcanos mayores son entendidos como una unidad, como una imagen con diferentes partes que apuntan a una finalidad como el proceso de individuación. Por eso lo que decía,
Estoy convencido además que el tarot no fue creado conscientemente con esa intención. Esto también es así, ¿eh? No creo que los que crearon el tarot fueran conscientes de lo que estaban creando. Siempre hay que ir más allá. Y como toda obra simbólica, el inconsciente se manifiesta. Y no hay esa intencionalidad, pero se manifiesta. En el fondo yo pienso que el tarot es cómo se manifiesta el sí mismo, es la manifestación simbólica del sí mismo en cada época. El arquetipo de la totalidad junguiana, que sería la idea de Dios o la idea como arquetipo sería la idea de la totalidad. Cada época genera un tarot que es el que necesita. Y lo que no se puede manifestar en esa época de otra manera se manifestará a través del tarot o de las obras simbólicas. El proceso de individuación implica, en primer término, una transformación por amplificación de la personalidad. Cuando el yo va tomando conciencia de lo que fue del inconsciente, se va ampliando empíricamente y esto provoca crisis sucesivas del mismo. Es decir, cuando estamos en terapia y una persona va a integrar algo del inconsciente, el yo siempre entra en crisis, se desestructura. Antes de poder integrar aquel aspecto inconsciente, el tarot se desestructura y la persona entra en crisis. Una vez asimilado ese contenido inconsciente, el yo vuelve a estructurarse. Pero la persona ya no se siente igual. Ha cambiado. Por eso el yo después se siente que renace, se siente transformado subjetivamente. Una vez el yo se ha transformado progresivamente, viene el segundo renacimiento, que implica una transformación más profunda y total. Este renacimiento viene provocado por la emergencia del sí mismo, que sería el arquetipo que abarca la totalidad, el consciente, el inconsciente. Claro, para Jung no se puede diferenciar de la imagen de Dios, ese arquetipo, que siempre se ha manifestado en las religiones, promoviendo la integración de sí mismo en el yo y viceversa. Vamos a hablar un poco. A ver si me voy a hablar un poco de cómo se realiza el proceso de individuación a través del tarot. Vamos a ver por septenarios. El primer septenario sería el que yo llamo la formación de la personalidad. El mago y la sacerdotisa serían, para mí, son las cartas más distantes de la conciencia, en el sentido que son la dualidad primordial, la luz y la oscuridad, el consciente y el inconsciente, el día y la noche, el cielo y la tierra. Después viene el gran padre, la gran madre y el gran padre como arquetipos. El hierofante sería la infancia, los enamorados sería la adolescencia y el carro sería un yo que ha pasado con éxito las pruebas de la adolescencia y está capacitado para enfrentarse en la vida. Así sería este primer septenario, que nos habla de cómo se forma la personalidad, de cómo se forma un individuo. El segundo septenario, que yo lo llamo el septenario de la confrontación con el inconsciente y el renacimiento de la personalidad, es cuando realmente empezaría el proceso de individuación, que estaría representado por la carta de la fuerza, Aquí, la vivencia del segundo septenario evidentemente que se puede vivir de una forma externa, pero desde una perspectiva profunda y desde una perspectiva psicológica, uno tiene que tomar las riendas de ese proceso y querer cambiar. Esto sería el proceso de individuación de alguna manera. Normalmente viene por una crisis. El león puede agredir desde fuera o desde dentro, pero la persona entra en crisis y siente la llamada. Que hay una necesidad de cambiar. Fijaos cómo. ¿Qué hace la mujer? Abre la boca del león, la intenta abrir o de alguna forma la está abriendo suavemente para que emerja lo reprimido.
lo instintivo y reprimido. ¿Qué pasa con esta energía? ¿Qué hace el ermitaño? La contiene. Una vez se ha sacado, el ermitaño contiene esa energía. ¿Qué pasa entonces? El mar de la suma sacerdotisa, no hemos de olvidar que el ermitaño está debajo de la sacerdotisa, empieza a moverse. Y responde con un mundo de símbolos, la rueda de la fortuna. Es un mandala, la rueda de la fortuna. ¿Lo veis la cuadratura del círculo? Sí. Es un mandala. Por lo tanto, en el momento en que el inconsciente habla, moviliza. La rueda de la fortuna representaría aquí como una necesidad de orden interior, también como una ampliación de conciencia y también como una necesidad de estructurar y de ordenar el caos interno. Después viene una sublimación, la justicia es una sublimación de lo instintivo y de la toma de conciencia de que nosotros también somos parte responsable de lo que nos está pasando y del proceso que llevamos. Pero el inconsciente pide más. El inconsciente, que dice en la carta del colgado, la persona debe ir a las profundidades del inconsciente. El colgado se cuelga porque baja hacia abajo. Siempre, desde la perspectiva de Jung, la bajada del inconsciente es circular. Siempre. No es directa, sino circular, tanto ascendentemente como descendentemente. El colgado se cuelga. ¿Qué quiere decir esto? El yo se retira, está en suspensión y espera morir. El inconsciente espera, el colgado espera morir. ¿Por qué? Porque está colgado en un árbol. Desde un punto de vista arquetípico, el árbol es un símbolo de la madre. Siempre para Jung el inconsciente es madre y el yo es el hijo, y el yo desciende a la madre y por lo tanto desciende a las profundidades de la madre. Para hacer eso le dio a mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Si uno quiere ir al reino de los cielos, tiene que entrar del vientre de su madre y morir. El descenso al inconsciente siempre implica una muerte. ¿Qué busca el colgado? Morir. Por eso detrás del colgado está la muerte. ¿Qué representa desde el punto psicológico la muerte? La confrontación del yo a su disolución. En el momento en que la persona es capaz de aguantar la tensión que supone eso, se produce un renacimiento de la personalidad. En el fondo, este segundo centenario lo que explica desde el proceso de individuación es la integración de la sombra, que es el primer arquetipo importante. Esto se tiene que hacer varias veces, no una vez. Cuando se ha integrado suficientemente la sombra es cuando podemos, es lo que dice Jung, podemos ir a un lugar mucho más difícil, que es la integración del ánimos y del ánima, que son los arquetipos que vienen a continuación, que son los que realmente viven en el inconsciente colectivo. Ahí se entra en la profundidad de la psique. Que este estaría representado por el tercer centenario, que representaría, yo lo llamo el centenario de la confrontación con el inconsciente colectivo y la autorrealización. El diablo es la sombra, es el arquetipo de la sombra. Es un monstruo. Es el monstruo que está en todas las tradiciones, el dragón, la serpiente. Es el monstruo que hemos de vencer. ¿Qué significa vencer? Aguantar. ¿Qué representa el diablo? Solamente podemos hacerlo realmente desde la perspectiva interior, cuando hemos integrado la sombra bastante, porque si no nos destrozaría. No podemos trabajar con el mal arquetípico si no es de esa manera. Y no solamente hemos de integrarlo. Y al integrarlo, provocamos una reacción del cielo, el rayo de la torre. ¿Qué significa eso? Que el rayo rompe las barreras entre el consciente y el inconsciente, que es lo que nos permite entrar realmente en el inconsciente colectivo.
No solamente eso, sino que el rayo lo que hace es despertar al sí mismo, al arquetipo de la totalidad que está dormido en las profundidades del inconsciente, que despierta la carta de la estrella. Cuando el héroe o el alquimista o la persona que está realmente en este proceso profundo llega a la carta de la estrella, representa que va más allá de la madre, va al eterno femenino, que la mujer sería el eterno masculino, donde allí duerme aletargado, como dice Jung, el sí mismo, que tiene que ser despertado a la conciencia. En la estrella nace, o de alguna forma es despertado a la conciencia. La más difícil de todas es la carta de la luna, porque representaría la integración del arquetipo del ánimas o del ánimus, perdón. A ver, la sombra ya he hablado antes, no he hablado un poco del arquetipo del ánimus y del ánima. Para Jung el hombre es inconscientemente femenino y la mujer inconscientemente masculina. A eso lo llama ánimus en la mujer y ánima en el hombre, que son realmente todas las tragedias de destino que rigen las relaciones sentimentales están resueltos por el ánimus y el ánima, tanto las tragedias como las felicidades. Son realmente los que dirigen el destino en las relaciones. Entonces, la integración del ánima y del ánimos posibilita que el sí mismo, que aquí está simbolizado por el arquetipo del niño, nazca la conciencia, surja de ese inconsciente que está dormido. El juicio representaría la transfiguración de la personalidad y el mundo representaría que el sí mismo es el que gobierna la personalidad y simbolizaría el hombre autorrealizado. Bueno, ahora para acabar voy a hablar un poco de las asociaciones terapéuticas a través de las cartas de tarot, las que yo utilizo más a menudo. Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Con la emperatriz se trabaja la autoestima también. Fijaos que en el tarot de Rider es clarísimamente que es Venus, es la carta de Venus. Como es el arquetipo de la gran madre, por lo tanto es la base del complejo materno y por lo tanto se trabajan todas las patologías que están relacionadas con los padres y los hijos, sean masculinos o femeninos, hijo o hija. Con el emperador se trabaja el miedo, porque representa el poder interior. También se trabaja, claro, es el arquetipo del gran padre, por lo tanto es la base del complejo paterno, y se trabajan todas las patologías relacionadas con los padres y los hijos. Los enamorados, sobre todo se trabaja cuando uno, bueno, sería también un enamoramiento obsesivo, miedo a tener relaciones sentimentales, también una excesiva idealización de la pareja. Esto sucede mucho cuando un padre está idealizado o una madre está idealizada. Es tan malo la idealización como un padre no afectivo, o una madre agresora. Es tan malo lo uno como lo otro. Yo he tenido pacientes en terapia que tenía idealizada una mujer, tenía idealizada a su padre de tal manera que no podía tener relaciones sentimentales con nadie. Porque nadie estaba a la altura. El carro se trabaja sobre todo, esto es muy interesante, la carta del carro, la vulnerabilidad emocional. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad emocional? Cuando la persona se siente que es sensible, que no puede controlar sus emociones, que no puede. ¿Cuántas veces me han dicho, me gustaría cambiar, pero no puedo? Soy demasiado sensible, soy demasiado vulnerable. La fuerza, bueno, como ya hemos visto anteriormente, la fuerza sería un trabajo, empezamos a integrar los aspectos inconscientes de la sombra.
Pero también yo he trabajado con los maltratadores. Esto se le llama un trastorno de control de impulsos, cuando la persona es agresiva y no puede controlar esa agresividad. La rueda de la fortuna ya lo hemos dicho anteriormente. Yo la utilizo sobre todo cuando la persona está angustiada. Cuando la persona está en un proceso de angustia, de sufrimiento. Hacemos una visualización calma, ayuda a calmar, a tranquilizar, porque de alguna forma estructura, ordena la psique, el inconsciente en esos momentos. Bueno, con el colgado esta es una de las cartas más difíciles porque se trata de trabajar ideas emocionales profundas, ¿no? Una separación traumática, la muerte de alguien que nos afecta, por ejemplo, un sufrimiento provocado por un maltrato psicológico durante años. La carta del colgado es muy interesante, bueno, va muy bien para trabajar esta temática. Como también todo lo que está relacionado con las adicciones, sean drogas o socioadicciones, ludopatías, adicción al trabajo, adicción al gimnasio, lo que se llaman socioadicciones. La muerte también, con la muerte trabajo mucho. La muerte está muy indicada para todo lo que son los trastornos de angustia, ansiedad y agorafobia, el pánico, los ataques de pánico y pánico. También para el miedo a morir, o para aceptar la muerte de un ser querido que nos afecta. La templanza sirve de alguna forma para ayudar a integrar aspectos de la personalidad, pero sobre todo la utilizo para el trastorno bipolar. Es decir, que es un trastorno, es lo que antes era el maníaco depresivo, que tiene puntes de maníacas y puntes de depresión mayor hacia abajo. El diablo, todo lo que está relacionado con el sexo, está relacionado con el diablo. También todo lo que es, porque representa el aspecto compulsivo de la personalidad. Por lo tanto, pensamientos obsesivos, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos obsesivos. Pero también todo lo que tiene que ver con el deseo. Sea deseo bajo, alto, aversión al sexo, exceso, la persona que es demasiado sexual, la adicción al sexo. La torre, la he trabajado poco con ella. No sé si afortunadamente o desgraciadamente no me viene gente traumatizada por la violencia. Sería para trabajar todo lo que está relacionado con personas traumatizadas por la violencia. Ahora trabaja sobre la resiliencia de la persona, que es, de alguna manera la resiliencia sería aquella parte de esa persona que, a pesar de que lo ha pasado muy mal, continúa adelante. Es esa parte, ¿no?, que todos tenemos de alguna manera, hay gente que la tiene más, hay gente que la tiene menos, pero se trabaja para ayudar a fortalecer esa persona debido a las agresiones sexuales o las agresiones violentas. La estrella es sobre la depresión y sobre el trastorno distímico, que es un trastorno que presenta depresión pero también ansiedad. La luna, bueno, evidentemente la luna yo pienso que es todos los trastornos que están relacionados disociativos y psicóticos. Estaría la luna, La psicosis no deja de ser la invasión del inconsciente en la conciencia, que no puede sostener esa invasión y sucumbe a lo inconsciente. La carta de la luna estaría, yo la trabajo para frenar esas invasiones del inconsciente. Y por último la carta del sol, que estaría trabajar el niño herido, la niña herida, que nos condiciona, que tiene heridas que no pensamos que no están o que de alguna forma han sido superadas entre comillas, pero que nos condicionan. Ya está.
hay preguntas, tendríamos ahí... Me gustaría, lo que sí os pediría es que quien quiera preguntar levante la mano ahora, porque así puedo calcular el tiempo. José Luis Noa por allá, aquí Marta, ¿alguien más? Dos preguntas tenemos, bien. Pues Juan Carlos, al voto. Ahora, que te han puesto la sala lejos. La ventaja de los congresos es que sirven de gimnasio para algunos, como para Juan Carlos ahora. Por cierto, pero para un momento, bienvenido José Luis Noa, un compañero de hace mucho tiempo, un histórico del mundo del esoterismo y sobre todo una gran persona. Tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Para felicitar a Antonio por su ponencia, me ha parecido excelente y gracias por toda la información que nos ha aportado. Pero tengo una pregunta, como bien afirma yo, que los arquetipos se solapan entre sí. Mi pregunta para Antonio es si usted considera que los arquetipos dentro del simbolismo de arcanos mayores se solapan entre sí a la hora de concretar una situación difícil. Bueno, lo que puede ser es que, a ver, es cierto eso, estoy de acuerdo con tu afirmación. Lo que pasa es que es posible que en una visualización salga un arquetipo que en principio no está relacionado con esa carta. Pero bueno, eso no importa, quiero decir, porque eso también a veces me ha ayudado a que hemos de trabajar otra carta. Quiero decir, sale, normalmente cuando se ha trabajado la visualización, emerge otro arquetipo posiblemente, que ya nos indica qué es lo que hemos de trabajar y por lo tanto cambiamos de carta y ya está. Es así, se va trabajando así paulatinamente, sucesivamente. Marta, ¿puedes levantar la mano que no sé dónde estabas? Ahí, gracias. Sí, mi pregunta era si cuando vos trabajás con las cartas, la carta la elegís vos para trabajar o la elige el paciente. No, yo. La elegís vos. Si la trabajás en una sesión o en varias sesiones. ¿Cómo una sesión? Claro, si la trabajás en, no sé cómo trabajas si... No, se repite varias veces. En varias veces. La visualización sí, normalmente las visualizaciones se repiten varias veces. Ajá. ¿Y si trabajás a nivel individual o a nivel grupal? Bueno, los cursos de visualización creativa del tarot son grupales y en la terapia lo hablo a nivel individual. Vale, esa era la pregunta. Fantástico, qué fácil es de responder esto. Cuando lo saben, el resto... Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, si os parece ahora sí, un aplauso y lo despedimos y le agradecemos por la presentación.